Desde tiempos ancestrales, los seres humanos han maravillado y cuestionado acerca de cómo surgen los fenómenos mentales a partir del funcionamiento del cerebro. La conciencia es un fenómeno complejo que ha desafiado a filósofos, científicos y pensadores a lo largo de toda la historia. Desde la antigüedad se han elaborado muchas teorías del posible origen de la conciencia humana. Aún en el siglo XXI, los científicos desconocen cómo es que se genera la experiencia humana en la mente. Esto se conoce como el problema difícil de la conciencia, ya que no se sabe aún cómo es que nuestro cerebro crea este fenómeno. Muchos investigadores han estado trabajando en este problema y han salido muchas teorías e hipótesis que intentan explicar el origen o la creación de la conciencia. Entre algunas de estas teorías, hay una que intenta unir la física cuántica con la biología, de tal forma que de esta manera se puede explicar cómo es que surge en el cerebro la conciencia humana. Pero, ¿se podrá explicar cómo surge la conciencia en nuestro cerebro a través de la física cuántica? ¿Son realmente compatibles la biología y la cuántica para estudiar este mismo fenómeno? Con el acompañamiento de un buen mate o de su infusión favorita, vamos a averiguarlo. A finales del siglo pasado se unen para investigar la conciencia dos grandes científicos. Uno de ellos es Roger Penrose, físico y matemático ganador del Premio Nobel del año 2020, y el otro es Stuart Hameroff, anestesiólogo y profesor de la Universidad de Arizona. Juntos propusieron una teoría que intenta explicar cómo es que la conciencia puede llegar a ser generada a través de un proceso cuántico que ocurre en nuestras neuronas. Ellos la llamaron teoría de reducción objetiva orquestada, y a través de ella iban a dar un enfoque totalmente nuevo al surgimiento de este fenómeno al que llamamos conciencia. El origen de esta teoría se remonta a la década de 1990, cuando Penrose y Hameroff comenzaron a colaborar en la búsqueda de una explicación más profunda y completa de la conciencia humana. Ambos investigadores provenían de dos campos diferentes, pero compartían un interés común en entender los funcionamientos de la mente y la conciencia. Penrose ya había desarrollado teorías previas sobre la relación entre la física cuántica y la mente en sus obras anteriores. En su libro Las sombras de la mente, Penrose especuló cómo es que la física cuántica podría estar relacionada con los fenómenos mentales y la conciencia. Por el otro lado, Stuart Hameroff había investigado el citoesqueleto, una estructura interna de las células que es responsable de brindar soporte y permitir el transporte intracelular. Al combinar sus conocimientos en física cuántica y biología, Penrose y Hameroff propusieron la teoría de reducción objetiva orquestada, como una forma de explicar cómo los procesos cuánticos en el citoesqueleto de las neuronas podrían estar relacionados con la conciencia y los estados mentales. Estos científicos establecieron que la conciencia en el cerebro se origina por procesos que ocurren dentro de las neuronas, contrario a la versión clásica, la cual dice que la conciencia se origina por procesos entre neuronas, las llamadas sinapsis. La teoría de reducción objetiva orquestada se basa en dos conceptos fundamentales. Uno de ellos es la reducción objetiva y el segundo es la orquestación cuántica. Estos conceptos se entrelazan en un marco teórico que propone una conexión íntima entre los fenómenos cuánticos y la experiencia consciente. En el corazón de la teoría se encuentra el concepto de reducción objetiva, que se refiere a los procesos cuánticos que ocurren en los microtúbulos del citoesqueleto neuronal. Los microtúbulos son estructuras cilíndricas compuestas por proteínas que se encuentran en el interior de las células nerviosas. Para entender mejor esta teoría es importante saber cómo es que funcionan algunos fenómenos de la física, como lo son la superposición y el entrelazamiento cuántico y el colapso de la función de onda. La superposición cuántica es un fenómeno que describe la capacidad de un sistema cuántico de existir en múltiples estados simultáneamente. A diferencia de la física clásica, donde los objetos tienen propiedades bien definidas y se encuentran en un estado en específico, los sistemas cuánticos pueden estar en una superposición de varios estados, lo que significa que pueden coexistir en múltiples estados diferentes con múltiples probabilidades asociadas. Un ejemplo común citado para explicar la superposición cuántica es el experimento de la doble rendija. En la física clásica cada partícula pasaría solo por una de estas dos rendijas y se proyectaría como un punto en la pantalla detrás de las rendijas, creando así un patrón de dos líneas verticales. Sin embargo, en la teoría cuántica, cuando no se realiza una observación, las partículas pueden estar en una superposición de pasar por ambas rendijas simultáneamente, lo que crea un patrón de interferencia en la pantalla de detrás. Este patrón de interferencia solo se explica si consideramos que las partículas se comportan como ondas cuánticas que se superponen, en lugar de como partículas con trayectorias bien definidas. Una vez que se realiza una medición u observación, el sistema cuántico colapsa en uno de los varios estados posibles, tomando así una configuración específica. Es como si el acto de observar forzara al sistema a tomar una decisión y abandonar la superposición. Esto es lo que se conoce como colapso de la función de onda. Por el otro lado, el entrelazamiento cuántico se refiere a una correlación especial y sorprendente que puede existir entre dos o más partículas cuánticas, incluso cuando éstas están separadas espacialmente, de tal manera que sus estados se relacionan.
Cuando dos partículas se encuentran entrelazadas, el estado cuántico del sistema compuesto por estas partículas no puede describirse ni entenderse como una combinación independiente de los estados de cada partícula individual. En cambio, el sistema se encuentra en un estado global coherente que abarca ambas partículas simultáneamente. El aspecto sorprendente del entrelazamiento cuántico es que cuando una de las partículas entrelazadas se mide y se colapsa en un estado específico, al instante, sin importar la distancia, la otra partícula entrelazada también colapsará en un estado complementario y relacionado de manera instantánea. Esto es cierto incluso si las dos partículas están separadas por distancias enormes, lo que lleva al concepto de acción a distancia, la cual se efectúa de manera instantánea. Esta acción, al ser instantánea, supera la velocidad de la luz. Ahora bien, Penrose sugiere que los microtúbulos son suficientemente pequeños como para exhibir propiedades cuánticas, como lo son la superposición y el entrelazamiento cuántico. Según esta teoría, los procesos cuánticos en los microtúbulos pueden mantenerse en un estado de superposición y entrelazamiento durante un breve periodo de tiempo antes de colapsar o reducirse a un estado específico. Es en este momento de reducción objetiva en donde se postula que ocurren los procesos fundamentales relacionados con la conciencia. El segundo concepto central de la teoría es el de orquestación cuántica. La idea es que la reducción objetiva no ocurre de forma aislada y en un solo microtúbulo, sino que se coordina de manera coherente en una red de microtúbulos dentro de las neuronas. Esta orquestación cuántica es crucial para explicar la unidad y la continuidad de la experiencia consciente. La coherencia cuántica generada por la orquestación de los procesos cuánticos en los microtúbulos permitiría una mayor integración de la información en el cerebro. De esta manera se generaría la conciencia. Uno de los aspectos más desafiantes y controvertidos de la teoría de reducción objetiva orquestada es su afirmación de que la conciencia está intrínsecamente relacionada con la física cuántica y que los procesos cuánticos en el cerebro son fundamentales para la experiencia consciente. Esto va en contra de la visión tradicional en la neurociencia, que considera que la conciencia surge a partir de la actividad neuronal y de sus interacciones clásicas. Esta teoría necesita que el sistema biológico, en este caso el cerebro con su conjunto de conexiones neuronales, no pierda su coherencia cuántica. La coherencia cuántica se refiere a la capacidad de las partículas subatómicas de estar en múltiples estados a la vez y de exhibir patrones de interferencias característicos de las ondas. En la mecánica cuántica, las partículas como los electrones, fotones o átomos pueden existir en una superposición de estados, lo que significa que puede estar en diferentes lugares o estados de energía al mismo tiempo. Esto es diferente de nuestra experiencia cotidiana, donde los objetos macroscópicos generalmente están en un estado bien definido y no pueden estar en dos lugares diferentes al mismo tiempo. Para que esta teoría tenga sentido, necesitamos mantener esta coherencia cuántica en nuestro cerebro y que no se produzca la decoherencia. La decoherencia cuántica describe la pérdida de coherencia y la transición de un sistema cuántico hacia un comportamiento más clásico y determinista. En esencia, la decoherencia ocurre cuando un sistema cuántico interactúa con su entorno o ambiente. Este es un fenómeno natural que ocurre constantemente a nivel microscópico, pero cuánticamente se da, por ejemplo, cuando a un sistema cuántico le medimos su estado, es decir, le hacemos colapsar su función de onda, la cual es determinista, lo cual provoca el fenómeno de decoherencia. La decoherencia es un proceso irreversible, lo que significa que una vez que ocurre es difícil o imposible revertirlo y recuperar así el comportamiento cuántico original del sistema. A medida de que los sistemas cuánticos interactúan con su entorno, la información cuántica se disipa en el entorno, lo que lleva a la aparente desaparición de las características cuánticas delicadas y a la aparición de una descripción más clásica y desordenada del sistema. La teoría de reducción objetiva orquestada necesita de que para que la conciencia tenga un origen cuántico en los microtúbulos, estos tengan una coherencia cuántica determinada. El problema aquí es que se produce una decoherencia cuando intentamos llevar un fenómeno cuántico microscópico a uno macroscópico como son las neuronas y los microtúbulos. Esta decoherencia hace de que se pierda todo el efecto cuántico en el conjunto de microtúbulos y en las neuronas. Penrose intenta resolver este problema proponiendo que la totalidad de microtúbulos en los citoesqueletos de una gran familia de neuronas en nuestro cerebro puede tomar parte en la coherencia cuántica global, de modo que estos no perderían su coherencia cuántica. Podríamos imaginar complicadas oscilaciones cuánticas dentro de los microtúbulos y que el aislante que proporcionan los propios tubos es suficiente para asegurar que no se pierda toda la coherencia cuántica que hay en ellos. Sin embargo, muchos investigadores no están de acuerdo con la proposición de Penrose. Algunos científicos argumentan que los efectos cuánticos se desvanecerían rápidamente antes de que puedan influir en los estados mentales, haciendo que la decoherencia cuántica sea inevitable. Penrose y Hameroff proponen además que estos elementos microscópicos dentro de las neuronas, los llamados microtúbulos, están estructurados en un patrón fractal, el cual permitiría que se produzcan estos efectos cuánticos que mencionamos como la superposición y el entrelazamiento. Estos fenómenos abarcarían redes de neuronas y cuando la masa de los microtúbulos en una superposición supera algún umbral, colapsa produciendo momentos conscientes.
Muchos científicos también han atacado la teoría de Penrose y Hameroff, diciendo de que estos estados de superposición cuántica ocurren a temperaturas muy bajas, alrededor de menos 272 grados Celsius, cerca del cero absoluto. A temperaturas más altas que esto, hace ya su aparición en la mecánica clásica. Dado que nuestro cuerpo funciona a temperatura ambiente, es de esperar que nuestra conciencia se rija por las leyes de la física clásica y no por la de la física cuántica. Pero un estudio publicado el año pasado en la revista Nature Photonics investiga cómo las partículas cuánticas podrían moverse en una estructura compleja, como lo es el cerebro, a través de comportamientos fractálicos, comportándose en los propios microtúbulos como fractales. Este artículo abre las puertas al estudio de los fractales cuánticos aplicados a sistemas biológicos. De esta forma se están dando los primeros pasos hacia la unificación de diferentes ramas de la ciencia, lo cual podría enriquecer enormemente nuestra comprensión del universo. La teoría de reducción objetiva orquestada no es la única teoría que intenta explicar la conciencia desde una perspectiva cuántica. Existen otras propuestas como lo es la teoría de la información integrada, para la cual ya tenemos un video en nuestro canal por si te interesa saber más. A pesar de las críticas y debates en torno a la teoría de la reducción objetiva orquestada, su impacto en la ciencia y la filosofía de la mente ha sido significativo. Esta teoría ha fomentado una mayor colaboración entre disciplinas que tradicionalmente se han considerado separadas, como la física, las matemáticas y la biología. La idea de que los fenómenos cuánticos podrían estar relacionados con la conciencia ha llevado a la creación de equipos de investigación interdisciplinarios que buscan una comprensión más holística de la mente y la naturaleza de la experiencia consciente. La ciencia de la conciencia sigue siendo un campo complejo y en continua evolución. La búsqueda de respuestas sobre la naturaleza de la mente humana continúa siendo un desafío. A medida de que avanzamos en la comprensión de los fenómenos cuánticos y de la biología, es posible que surjan nuevas teorías y enfoques que nos acerquen cada vez más a una comprensión completa de la experiencia consciente y de los misterios que la rodean. Tal vez nos va a hacer falta tener desarrollada la teoría del todo para poder llegar al fondo del llamado problema de la conciencia. Por ahora solo nos queda seguir investigando. Tal vez seas vos la persona que en el futuro descubra cómo es que se origina este fenómeno al que llamamos conciencia. Por ahora llegamos al final del video, gracias por haber llegado hasta acá. Si te gustó no puedes ayudar dándonos me gusta y compartiendo este contenido. Si querés conocer más datos sobre nuestro universo no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones ya que estamos subiendo contenido constantemente. En la descripción te dejo nuestras redes sociales por si querés seguirnos ahí también. Te ha hablado Lucho del Mate de la Conciencia y nos vemos en el próximo video.